Me preguntan muy seguido amigos y conocidos em, qué tipo de cuchillo es el cuchillo o qué características debe tener un cuchillo de supervivencia. Algo bueno, algo que uno pueda depender de él en el campo. Y yo, bueno, siempre les recomiendo no nomás un cuchillo, sino algunas otras cosas. Hay mucho equipo que necesitas llevar para practicar el conocimientos de supervivencia, pero hay unos que son a mi criterio indispensables, ¿no? Hay unos que son opcionales, otros no tanto, otros son un poquito más básicos, más indispensables. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de ese tipo de equipo, ¿no? Del equipo que yo considero es el más importante. El primero no es de mucha sorpresa para mucha gente que me conoce, es el cuchillo. El cuchillo es la herramienta más importante, o si no la más importante, una de las más importantes en tu equipo. Es una herramienta sumamente importante, es indispensable para cualquier persona que decida realizar actividades en el campo. No importa qué tipo de actividad realices, eh, yo recomiendo mucho que cualquier persona que salga al campo se lleve un cuchillo y de preferencia que sea un cuchillo de supervivencia. Aunque no vayas a realizar actividades de supervivencia, aunque no vayas a estar en una situación de supervivencia, te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es como un seguro. Más vale tenerlo y no utilizarlo a necesitarlo y no tenerlo. Entonces, el primer artículo de que les voy a estar hablando el día de hoy es el cuchillo. Como podrán ver, este es un cuchillo relativamente pequeño. Es un cuchillo muy sencillo. Es un diseño muy básico. Pero eso es lo que quieren, eso es lo que necesitan buscar en un buen cuchillo de supervivencia. No busquen cosas que se vean cool, que se vean suaves, que se vean eh, muy de, no sé, algo muy exótico o algo muy táctico, ¿no? Así como si lo utilizara un soldado, un comando, o sea, esas cosas, esos cuchillos de Rambo, la verdad es de que solamente sirven en las películas. Es mentira que esos cuchillos nosotros, la gente que conoce del campo de supervivencia, de bushcraft, de ser autosuficiente en la naturaleza, ese tipo de cuchillos nosotros no los utilizamos porque sabemos que no sirven. Son para películas nada más, es para pantallar a la gente que no conoce. Eh, este es un cuchillo real de supervivencia. Sí, no es mucho, no es la gran cosa, pero esto es lo que quieren, esto es lo que necesitan, esto es lo que los va a ayudar a hacer la mayor parte de las actividades que van a necesitar hacer en el campo. Eh, este es un modelo Falkniven F1, es un cuchillo sueco, es el cuchillo oficial de supervivencia de las Fuerzas Aéreas de, de Suecia. Está hecho de un acero inoxidable eh, de menos de 4 pulgadas y es de una sola pieza, es decir, desde la punta hasta el pomo es una sola espiga, es una espiga eh, completa, es un solo, una sola pieza. Y eso es muy importante. Necesitan buscar un cuchillo que sea de una sola pieza. La mayoría de los cuchillos en el mercado están hechos de una espiga que va así del cuchillo, del filo, y luego empieza a hacerse más pequeña o más delgada y llega hasta la mitad del mango. Esos son cuchillos de media espiga y esos, aunque son buenos para cortar, no son buenos para supervivencia porque un cuchillo de supervivencia es necesario que puedas realizar
mucho más cosas que simplemente cortar. Un cuchillo de supervivencia, una de las características es de que debe fungir como un hacha, como un serrucho, como una pala. En caso de ser necesario, no recomiendo usar un cuchillo como pala, pero en caso de emergencia nunca sabes, a veces lo vas a tener que utilizar como tal. Entonces tiene que ser un cuchillo que aguante todo ese trabajo, que aguante esas tareas y que sea un cuchillo que no se va a romper. Entonces necesitas que sea, que tenga esa fuerza, y la fuerza de un cuchillo de supervivencia es por su construcción de una sola pieza. Eh, Les comento, este es uno de acero inoxidable. Les voy a mostrar otro que es de acero carbón, que es el acero que yo recomiendo más en cuestiones de actividades de supervivencia. ¿Por qué? Porque es un acero mucho más aguantador y aguanta más abuso que el acero inoxidable, y es mucho más fácil de afilar y saca un filo exagerado. Exagerado, puede sacarle un filo a un cuchillo de acero carbón. La desventaja de cuchillos hechos de acero de carbón es que tienden a oxidarse muy fácil. Si los usas, especialmente si los usas para cortar fruta, vegetales, carne, el cuchillo se humedece, se moja con ese material, y si no lo limpias inmediatamente y lo metes a la funda, en un par de horas empiezas a notar los puntitos de oxidación. Entonces sí recomiendo mucho que si va a ser un cuchillo de acero carbón, lo cuiden mucho, y que en cada uso que le den lo limpien antes de meterlo otra vez a la funda, y de ser posible pónganle una pequeña capa de algún tipo de aceite. Puede ser aceite mineral, puede ser aceite para metales, puede ser aceite de cualquiera, el que más les guste a ustedes. Yo recomiendo que sea aceite mineral. ¿Por qué? Porque es un aceite natural y que no es tóxico para, eh, para consumir. Entonces, si estás utilizando tu cuchillo para procesar comida, pues bueno, si estás usando un aceite tóxico, pues te puede llegar a causar alguna complicación, alguna molestia, ¿no? Entonces recomiendo mucho el acero mineral. Bueno, este es otro cuchillo de supervivencia. Este es obviamente mucho más grande que este, pero tiene sus razones y tiene sus usos. Un cuchillo como este podría ser algo medio exagerado para alguno de ustedes, pero en casos en que te vas a ir a lugares sumamente remotos donde vas a estar días aislado de cualquier tipo de, de civilización, en donde quizá hay probabilidades de que te puedas llegar a perder por el camino, por el lugar donde te encuentres, que esté muy aislado, que esté muy remoto, que esté muy difícil para acceso de vehículos, acceso de helicópteros, etcétera. Y hay una gran probabilidad de que si no te cuidas y si no estás atento, te puedes llegar a perder. Te ayudaría mucho traer un cuchillo de este tamaño y de este grosor. ¿Por qué lo digo? Porque con este cuchillo es mucho más fácil procesar troncos de madera mucho más gruesos, es más fácil preparar leña, es más fácil machetear simplemente con el peso, con la pura inercia de este cuchillo. Es mucho más fácil cortar trozos y troncos de madera, ramas, etcétera. Es mucho más fácil usar este cuchillo que usar este. Este lo puede hacer, pero es mucho más fácil con este. Ahorras más calorías, ahorras el cansarte más. Entonces, eh, si por alguna razón piensas que, o más bien vas a ir a un lugar sumamente remoto, vas a estar un par de días muy adentro del bosque, yo sí recomendaría el llevarme un cuchillo de este tipo, de este tamaño, eh, por las razones que les acabo de comentar. Y bueno,
un cuchillo de este tamaño puede hacerla de dos herramientas. Puede hacerla de un cuchillo y puede hacerla de una hacha. Eh, el cuchillo no es la herramienta idónea y la más eficiente para procesar madera, pero si uno quiere reducir un poco su espacio y su peso de la mochila que están cargando y no quiere cargar un cuchillo y una hacha, porque las hachas son muy pesadas, la pura cabeza pesa bastante. Entonces hay gente que no le gusta cargar con un hacha porque es una herramienta muy pesada. Eh, lo que puedes hacer es sustituir el cuchillo y la hacha por un cuchillo grande, que pueda hacer las dos cosas. Un cuchillo grande puede hacer lo que un cuchillo pequeño puede hacer. Un cuchillo pequeño no puede hacer lo que un cuchillo grande puede hacer. Entonces, si me das a escoger a mí, yo optaría por algo parecido a este. Y eh, recuerden, están buscando un cuchillo que sea sencillo. Este también, como pueden ver, su diseño es sumamente sencillo. No es nada espectacular. No es nada táctico. No necesitas un cuchillo que tenga un filo tanto que pueda penetrar acero, o que pueda romper vidrio, todas esas cosas que son tácticas. Necesitas un buen cuchillo que sea fácil de afilar, que sea resistente, que no se vaya a romper y que pueda procesar todo tipo de material: cuerda, madera, mecate, eh, piel, carne, hueso, todo tipo de ese material necesita procesar este tipo de cuchillos y necesitas depender de él. Entonces, eh, les recomiendo mucho que compren un cuchillo que esté hecho de buen acero. Un buen acero inoxidable es 440C, es 154 cm, es Sandvik, es 420 HC, si no recuerdo, si no más recuerdo. Eh, ¿Qué otro? Eh, AUS 8 es buen acero inoxidable, eh, si no espectacular. Eh, y bueno, y el acero carbón como este es muy recomendado porque, como les digo, es muy resistente a golpes, es muy resistente a todo tipo de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, yo recomiendo un cuchillo pequeño para empezar. Y posteriormente, cuando te vayas haciendo un poco más eficiente, cuando vayas aprendiendo un poco más de actividades un poco más difíciles, un poco más avanzadas, te recomiendo optar por un cuchillo similar a este, no tiene que ser este. Eh, la otra cosa que recomiendo, obviamente, como lo han visto, lo vieron hace unos momentos, es el hacha. El hacha es la herramienta más eficiente para partir madera. Lástima que sea tan pesada. Por eso hoy en día lo que yo he hecho es reemplazado esta hacha. Esta nada más la utilizo cuando me voy a acampar con la familia, cuando sé que el carro va a cargar todo el peso y no mi mochila. Pero cuando me voy de backpacking y voy a cargar todo en la espalda, yo prefiero optar por el Tomahawk, que es un tipo de hacha. Es una hacha mucho más ligera, mucho más pequeña, mucho más eh, ¿cómo podremos decir? Manejable. Es mucho más fácil de manipular. Y como les comento, es mucho menos pesada que una hacha convencional. ¿Por qué? Porque es una hacha que la cabeza pesa menos. No es tan gruesa como esta hacha. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que va a ser más difícil y menos eficiente en partir madera que esto. ¿Por qué? Por física. Simplemente es más pesada esta
y con el puro peso que lleva el golpe parte mejor la madera. Este tipo de hacha, la convencional. El Tomahawk está diseñado como una herramienta, bueno, no como una herramienta, sino más bien como un arma de defensa o de eh, ofensa. Se hizo muy popular con los nativos americanos, la utilizaban mucho, la usaban con cabezas de hueso, a veces de piedra. Incluso posteriormente empezaron a utilizar y a elaborar ya eh, hachas de cabeza de acero. Y bueno, es un arma sumamente devastadora. Esto es sumamente peligroso en manos de una persona que lo sepa utilizar, pero para nosotros y para nuestros usos es simplemente una herramienta para partir madera y cortar ramas. Esta es una forma, una opción más ligera que el utilizar y cargar un hacha de este tipo, la convencional, al campo. Si estás midiendo un poco tu peso y tu espacio en tu mochila y decides en lugar de utilizar o llevarte un cuchillo como este, yo te recomiendo que uses algo similar a esto. Esto también está hecho de acero carbón. Es un Tomahawk hecho por esta compañía. Es una compañía americana, pero el Tomahawk está elaborado en... No recuerdo si está hecho en Estados Unidos o está hecho en otro país, pero es un acero carbón muy bueno. Es SK5. Es muy resistente, lo he utilizado mucho para partir madera y sí sirve para partir madera. Cuesta un poquito más trabajo que esta hacha, pero la ventaja es de que pesa mucho menos. Entonces, esta es otra de las herramientas que yo cargo y que se me hace muy útil en el campo traer. ¿Por qué? Porque procesa madera un poco más eficiente y un poco más rápido que un cuchillo. Y por último, mi pedernal. Esto también no salgo sin él. Mucha gente me dice, bueno, Gabriel, ¿por qué cargas con un pedernal si simplemente te puedes llevar un Bic, un encendedor Bic? Bueno, cargo con un encendedor o dos, de hecho, pero siempre me llevo el pedernal. ¿Por qué? Porque un encendedor tiene partes que se mueven, tiene partes que pueden descomponerse, se puede mojar, se puede caer en un charco, se puede enlodar, se puede romper. Un pedernal es una sola pieza y este pedernal se moja, se cae en lodo, lo pisas, no le va a pasar nada, simplemente lo limpias y lo utilizas. Raramente te va a fallar un pedernal en el campo, entonces por eso siempre lo cargo como una opción, un plan B al encendedor. Sí, es mucho más fácil encender cosas con el encendedor, no lo niego, por supuesto, yo lo he hecho cuando he estado cansado y no quiero usar el pedernal, uso el encendedor, pero no va a depender simplemente del encendedor. Hay muchas cosas que le pueden pasar a un encendedor y yo no me voy a arriesgar. Entonces yo recomiendo que ustedes tampoco se arriesguen y siempre carguen con un pedernal. Y por último, algún tipo de yesca, algún tipo de material muy inflamable o flamable que pueda ser utilizado para prender rápidamente eh, una fogata. Y yo recomiendo ya sea pues algunos materiales sintéticos que puedes comprar ya elaborados, ya prefabricados, o puedes hacer tu yesca obteniendo algodón y untarlo en vaselina. Esa es una muy buena yesca. Eh, a mí lo que me gusta hoy en día utilizar es el ocote. Es simplemente madera impregnada con resina. Esto se da naturalmente en el campo. A veces puedes conseguir ocote en los bosques. Cuesta trabajo porque tienes que saber lo que estás buscando, pero simplemente, como les comento, es madera que está impregnada de resina y la resina hace que sea muy flamable o inflamable la madera, más de lo normal, más de que si fuera únicamente madera. Entonces lo que yo hago es corto con mi cuchillo pedazos muy pequeños de esta madera
la rompo, la empiezo a la empiezo a partir más, la empiezo a hacer en bolita, la pongo en el piso, empiezo a hacer una montañita de este material y cuando tengo suficiente simplemente agarro el pedernal, lo trato de agarrar a un grado de 45 y con este tipo de chispas es más que suficiente para que se prenda y agarre, ¿no? Entonces ese es el equipo que me gusta llevar al campo. No es todo el equipo que llevo, pero es el equipo que nunca me falla y que yo considero que es del equipo más importante, ¿no? Que uno tiene que llevar al campo para ser un poco más autosuficiente. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado y nos vemos en el campo. Hasta luego.